Carlos Caballero Martín aquí con nosotros. ¿Cómo anda todo, Carlitos? ¿Bien? Bien, bien. 30 años. 30 años y un viaje largo de Santo Tomé hasta acá, ¿no? Porque tengo que venir esquivando pozos, media hora de viaje, antes lo hacía 9 minutos hasta la cochera. Sí, a mí me pasa cuando tengo que ir al canal allá también, me pasa Claro, lo mismo, es una tener que ir locura. hasta la ruta, hasta el empalme con la Te 19. dice un cartel, cuidado con el montículo, y no es montículo, otro hay un montículo y te dice no prenda fuego. Bueno, ahora tenemos el aeropuerto incendiado también. Incendiado. Bueno, Cartón lleno. 30 años, ¿no? 30 años. ¿Cómo? Parece mentira, ¿no? Yo por los otros días me preguntaban, bueno, ¿cómo viviste el momento de la convención? Y uno recuerda, por ejemplo, que el celular era muy incipiente, ¿no? Sí, había 3 o 4 nomás que tenían celular. No tenían celular. No había. La primera llamada de celular. Los ladrillos. Ladrillos, sí, La pero- primera llamada por celular que se hizo en la provincia de Santa Fe se hizo en mayo de 1994, cuando la empresa, si mal no recuerdo, era Movistar en aquel momento, se comunicó y le entregó un aparato a Carlos Reutemann, que era gobernador. Ajá. O sea que eran, bueno, 3 o 4 eran las que tenían celular. Bueno, y fíjate vos, si querés anécdotas, se vivió la primer videoconferencia en Santa Fe, en el aula Alberdi, Ajá. porque había muchos convencionales gobernadores y venía la cláusula de la coparticipación, Sí. ¿sabe? Y le tenían miedo a Cavallo. Cavallo tenía mucho poder con este asunto y no querían aprobarla. Ajá. Entonces había problema de que se pudiera partir el quórum. Y entonces se hizo una videoconferencia con la Secretaría General de la Presidencia, que estaba, como le decían ellos, el flaco Bauzá. Ajá, sí. Y desde allá les habló Bauzá y no los convenció. Se tuvo que venir hasta aquí, ahí lo conocí, y lo conocí de paso, ¿no? Y bueno, ahí llegaron a un texto que prácticamente el 75, inciso 2, la ley convenio, que es prácticamente imposible cumplimiento, O sea, porque tienen que aprobarlo toda la legislatura. O sea, esa es una de las deudas pendientes, ¿no? Sí, que es muy difícil hacerla. La coparticipación, porque tiene que haber unanimidad de todos las jurisdicciones, es imposible. Imposible. Y todavía estamos discutiendo la coparticipación, a quién le corresponde, Sí, si claro. la ley se la quita, si no se la quita. Tenemos que tener una buena ley, o sea, primero una coparticipación primaria, cuánto le corresponde, hay ley de coparticipación, cuánto le corresponde a la nación y cuánto a las provincias. Y después la secundaria es cómo se reparte entre sí. Y ahora se agregó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo cual hay que hacer un estudio muy detallado, un estudio técnico de cada lugar. Tenés que poner qué índice de pobreza, cuántos ranchos, si tiene agua corriente, cuántos pueblos tiene, etcétera. Y ahí te va a dar el índice de coparticipación. Lo más importante para vos que se aprobó en la reforma, o los puntos más centrales. Bueno, el que menos me gustó es la reelección. No, eso sí. Bueno, y en realidad ese fue el germen del Pacto de Lima. Exacto, sí. Para eso se hizo. Y para hay eso que se hacen todas las reformas, ¿viste? Bueno. Y después la importante, por ejemplo, fue el 75, inciso 22, que es darle un estatus constitucional a los tratados en materia de derechos humanos. Internacionales. Eso es muy importante. La autonomía municipal es muy importante también. Es medio tibio el artículo, hubiera podido salir mejor, pero por lo menos se le dio jerarquía constitucional a los municipios. Falta aplicarla en Santa Fe. Bueno, pero en serio. acá fue la primer provincia que en Latinoamérica que lo tuvo. Pero vos después te vas al 33. En el 21. Derogado por Mosca. Mosca y en el 33 puesto por Molina. Por pero Luciano Molina. Después la volvieron a derogar. La Constitución de 1900 estuvo vigente 3 o 4 veces. Pero me refiero que usted marca el tema de la autonomía, me parece correcto. Sí, pero digo que en Santa Fe resta aplicarla. ¿Y sabe por qué? Porque en el 62 triunfó el concepto administrativista de la UCRI sobre el concepto de los constitucionalistas. Entonces ellos no aceptan, los administrativistas, la autonomía comunal, con el contrario porque fíjate vos que todo el arco opositor en el 62 presentó proyectos sobre autonomía y triunfó el otro, que bueno, quedó como quedó nomás. Pensé que algunos dicen que hay autonomía, no hay. Hay una semi-autonomía. Andan bien los municipios todos. El colegio electoral, eliminar el colegio electoral o la elección indirecta. Claro, ¿Qué pensás de eso nos dejó en manos de las
poblaciones más grandes. Sí, hoy provincia de Buenos Aires tiene 40% de los votos de todo el país. Provincia de Buenos Aires, Capital, Santa Fe y Córdoba te deciden una elección. Claro, antes había, elección indirecta, cada jurisdicción tenía y tenía un mínimo, sus de electores que iban al colegio electoral. Lo que pasa que, fíjate vos que en Norteamérica todavía sigue. Y sí, en Norteamérica te ganás por uno y te llevas todo. El Estado entero. El Estado entero, exactamente. Sí. Acá era por representación proporcional, pero venían mal los ejemplos. Y el ejemplo fue en Corrientes, en la provincia, donde un elector radical todavía no apareció. ¿Te acordás? Sí. Muso, ruso, no me acuerdo cómo era. Pero sí se fugó. Me dijeron que está en Paraguay. Pero se fugó y dejó empatado al colegio electoral. Entonces hubo que llamar de nuevo elecciones y se empató de nuevo. Entonces la pusieron de interventora a Claudia Bello. Bueno, entonces ahí llamó a una reforma, después fue durante 1 año y medio también interventó, llamó a una reforma de la Constitución y la reforma de la Constitución puso la elección directa y se pudo nombrar gobernador. Vos decías, yo estoy en contra de la reelección. Bueno, hay un memorable discurso de Alberto Natal en su momento donde dice, si mal lo recuerdo, decía, porque un presidente del primer año se sienta para ver a sentarse en el poder. Se sienta para ver cómo son las cosas. Eran 6 años, recordemos. Sí, eran 6 años. Eran 6 años. Pero el argumento en aquel momento decía, ahora son 4 más 4, pero decía, el primer año se sienta para ver cómo, olfatear cómo es la cosa. El segundo año, para elaborar los proyectos que van a hacer. El tercero, para empezar las obras. Y el cuarto, pensando en la reelección. Claro. Con lo cual gobernaste 2 y pico. En cambio, con 6, claro, el primero y tercer temporada, el segundo, tercero, cuarto y quinto gobernás, y el sexto te iba y no tenía reelección. Aparte, lo que tuvieron reelección dejaron pasar un periodo, que fueron Roca y Irigoyen, y nadie se suicidó, nadie se tiró por el balcón, nada. Igual que en la provincia, digamos que... Claro, en la provincia le querían hacer, los reutomanistas fueron hasta la corte. Sí, pero para ver Baño Bay dejaron pasar un periodo. Sí. El tema de la reelección, porque se va a empezar a... Pero todos quieren la reelección, lo primero que le... Sí, con esta excusa, con este marco que da Guillermo, como si no pudiese hacer las cosas antes. Sí. Y fíjate vos, ¿no? Vamos al orden nacional. No lo digo yo, fue un discurso. De Natale, fue el discurso de Natale. Un discurso de Natale muy. Sí, fue memorable. Y vos sabés que en el orden nacional, todas las reelecciones terminaron mal. Sí. Terminaron mal. Sí. O sea, y no digamos, por ejemplo, la Angelós en Córdoba, cuando lo embromó a los justicialistas, con la reforma de la Constitución provincial. Porque acá se puso una cláusula accesoria que este era el primer gobierno de Menem en ese momento, para que tuviera una sola reelección. Porque Angelós, que había dicho, hizo reformar la Constitución, tenía su corte propia y dijo, este es mi primer periodo, entonces tengo derecho a otro. Y se hizo elegir la tercera vez y terminó muy mal, muy mal. Sí. Hubo algunos realmente ingredientes interesantes, ¿no?, para analizar de lo que fue la reforma. Por ejemplo, a mí también me impactó la proyección que tuvo el Modín en aquel momento. Sí. Rico era convencional. Claro, era el outsider. Claro, el outsider es decir, lo que era el Modín en su momento, que realmente capturó votos en todo el país, ¿no? Sí. Hasta un concejal, un convencional de Coronda tenía. Dos en Santa Fe. Pero de todas maneras me parece que la gran sorpresa electoral ahí fue el Frepaso. Que era Frente Grande. El Frente Grande, en esa elección por el... Y ganó la Ciudad de Buenos Aires. Chacho Álvarez. O sea, el tercer sector, y la bandera era el rechazo al núcleo. Y vos sabés... Al núcleo con ciencias básicas. Y lo de Chacho Álvarez, la elección, ya que trajiste a colación, trajo un problema con el tercer senador. Porque cuando se vota el tercer senador es cuando asume. ¿Sabes? Porque algunos tenían 6 años, otros tenían 9. Encontraron esa fórmula después para sortear. La encontró Iván Cullen. No sé con qué matemático se reunió y dice, a ver cómo arreglamos este barullo, porque acá se aprobó esto. Iván Cullen es interesante porque llegó por la UCD. Él decía ser independiente y le prestaron el partido
y él se mostró como independiente, incluso no sí. compartiendo la bancada con la UCD, que la tuvo a María Julia Sogaray, a D'Alessio de Viola y algunas otras. Sí, pero no eran convencionales María Julia. D'Alessio sí. Sí, D'Alessio sí. Y se tuvo que ir. Tuvo que irse solapadamente a la convención porque era presidente del Banco Hipotecario y le agarraron unos bonos que habían depositado en unas islas allá, bueno, hubo una investigación muy grande y se fue. No sé, creo que va a venir a jurarla después. Y jurarla juramos todos. Claro, otra, no sé llamarlo anécdota, ¿no? Pero también otro ingrediente interesante fue prácticamente el lanzamiento político de Elisa Carrió. Por ejemplo, ¿no? Ella se lanza con el discurso que se opone al núcleo de coincidencia básica. Se opone es dentro del radicalismo. Dentro del radicalismo, ¿no? Pero prácticamente fue fue su plataforma. Política fue Elisa Carrió. Claro, pero por eso, por llegar, o sea, por traicionarlo a Alfonsín, digamos que la pone en la lista. Así es. O sea, porque a ver, recordemos que el radicalismo que acompañó a Alfonsín, porque De la Rúa no lo acompañó. De la Rúa, ni Usandizaga, ni Montiel. El radicalismo hizo una muy mala elección de convencional. Claro, no encontraba. Mira, usted pregunta a Elena Changui, que él me lo contaba, no podía hacer la lista. Claro. Le decía, Raúl, ¿qué? Le decía, no me acepta nadie. Digo, por eso te pusiste primero vos. No, claro, el radicalismo llegó a lado. Sí. En su momento hay una explicación en uno de los libros que se menciona por qué Alfonsín aceptó el pacto. Yo le pregunté. Y Alfonsín dice, bueno, yo tuve que aceptar esa famosa foto que están los dos de espalda paseando por Olivos, ¿no? Sí, pero esa no era foto de la convención. No. Esa era foto cuando él deja el gobierno y le pide a Menem que asuma antes. Que asuma antes, pero sí, tenés razón, pero cuando Alfonsín dice, mira, si yo no acordaba el pacto, la reforma salía igual. Sí, así me dijo a mí. Ya estaba el dictamen de... El colegio de abogados lo invitó a un almuerzo por un año, qué sé yo, y me sentaron al lado de Alfonsín, estuvimos conversando grande. Después lo visité 2 veces en su departamento de Santa Fe. Una vez había caído la cinta y venía a tener un accidente muy grande automovilístico y la cinta de caminar, ¿no? Entonces me dice, sí, la sacaban igual, dice, porque Durañón y Bedia andaba jodiendo, así me dijo, entre comillas, con un proyecto de que eran los 2/3 los presentes, de interpretar la Constitución. Y eso y bueno, doctor, le dije yo, pero lo hubiera dejado que lo hicieran, si hubiera más un escándalo. Sí, pero pusimos estas cosas, dice que esto, bueno, qué sé yo. Bueno, la cosa que salió así. Sí. Bueno, porque era pacto y antipacto. Sí, y también una diversidad política y ideológica muy interesante. Muy interesante, debe ser el parlamento más democrático que ha habido. Estaba desde Álvaro Alzogaray hasta la izquierda. Hasta Bussi. Pasando por Rico. Barcesat se sentaba abajo mío. Venía por el Frente Grande. Venía por el Frente Grande, pero era del PC. Es decir, tenía una diversidad ideológica y política muy interesante. Había agnósticos, católicos, ateos, de otros cultos. Y a mí me dijo una cosa muy interesante un pastor evangélico que venía, creo que por el Frente Grande. Ajá. Dice, mire, yo luché toda mi vida para quitar el requisito de pertenecer al culto católico apostólico romano para ser presidente. Sí. No lo puedo votar porque tengo que votar la reelección, me dice. Y yo estoy en contra. Dice, una violencia moral que me están ejerciendo. Tiene razón el tipo. Claro. ¿Sí? Y nosotros presentamos un amparo para que se abriese el paquete y lo ganamos acá. Es la famosa anécdota que cuenta Rosati, que yo puse de aval mi auto. Y porque dice, tiene que poner un aval, o sea, afianzar esto, una fianza, mejor dicho. Ahí, plata no tengo para afianzar esto, acá, lo único que te puedo dar es tarjeta del auto. Bueno, tomamos el auto y pues cuando lo quise vender al auto estaba embargado. Entonces viene Horacio y me levantó el embargo, la fianza, que era el abogado de la contraparte. Ya había pasado como un año, yo me olvidé, y lo ganamos, y le dieron un oficio del juez de la Fontana a Eduardo Menem para que abra el paquete y haya votado. Y nos apelaron, y fue una cama y la perdimos, y no podíamos ir a la corte porque era la corte automática. De todas maneras, a ver, un pacto político hubo. Sí, lógico. O sea, y ese pacto político fue ratificado por la ciudadanía al darle mayoría en la convención. Pero una cosa es el resultado. No, está bien, te digo, pero a ver, ellos tenían como respaldo el respaldo popular, digamos. Pero lo que nosotros planteamos era que el Congreso no podía decirle a la Convención cómo debía votar.
a través de la ley de necesidad de reforma que hizo el núcleo de coincidencias básicas, que vos tenés que votar por todos esos 14 puntos. Encapsuló el tema. Esto es lindo lo que está diciendo Carlos, porque es lo que se está discutiendo internamente en Santa Fe, con lo que se viene a fin de año, que sería la declaratoria de necesidad de la reforma en la Constitución. Claro. Y si se declara, ¿se va a declarar con un núcleo básico o no en Santa Fe? Digo, esto es lo que se está discutiendo, esto que está diciendo Carlos es muy interesante, digo, para la discusión política, porque acá se está hablando, vamos a una reforma, pero con un núcleo básico, un acuerdo básico, que si nos respaldan no lo abrimos. Claro, eso no es miedo a las traiciones. Eso es lo que tenía miedo Alfonsín. Alfonsín tenía miedo que le sacaran la reelección y se fueran. Y los peronistas le tenían miedo que Alfonsín sacara las cosas del jefe de gabinete ministro, el tercer senado y alguna otra cosa, y se fueran los radicales y quedaban aprobadas eso. Entonces, ahí hubo un discurso de Chacho Álvarez muy bueno, que decía, la confianza. Pero lo que pasa es que en la política argentina la garrocha. Eso, bueno, antes, pero vos sabés, Mario, que antes se pasaba de un partido a otro y la gente te dejaba de saludar en la calle, que eras un traidor. Y después salió Borocotó, que salió electo por Macri, al otro día se hizo kirchnerista, y ahí empezó un poco ya el saltimbanqui, la política de garrocha, como decís vos, ¿no? Y yo tengo otra anécdota de ahí. Resulta, ¿te acuerdas de Evaristo Monti? Sí. Fue convencional. Sí. Fue convencional. Por el justicialismo. Puso Reutemann en la lista. Sí. Casi se toma las piñas. Sí, por eso esa anécdota te voy a contar. A ver. Se van a comer con un tal Vázquez. Vázquez era el abogado de Zulema, ¿no? El abogado de Zulema, exactamente. Era de Fuerza Republicana, sí. de bus, estaban ahí cerca, y se fueron a comer acá en unos boliches que está, que unos comedores que había. Bueno, la cuestión que tomaron unas copas de mate, ¿ves? Y volvieron al recinto, ¿sabes? Y pidió la palabra, o le tocó justo hablar de Evaristo Monti, y dijo que Ilia lo quiso matar a Perón. Me acuerdo que Alfonsín se le hacía la vena, la yugular, saltaba y le decía de todo, ¿viste? Yo lo tenía bien clavado, tenía bien medido. Entonces, cuando Monti se dio cuenta de que se le venían todas las barbas, dice, Vázquez, me dijo, Vázquez, entonces pidió la palabra Cafiero, porque fue toda armonía, y vos podías pensar distinto, pero nadie se insultaba. Era muy interesante las discusiones de comisión. Sí, también. Las 5 o 6 comisiones. Entonces, pidió la palabra Cafiero, lo desautorizó a Monti y dijo que esa no era la opinión del bloque, qué sé yo, qué sé cuál. Ya que se ven tomar unas copas de maíz, a Ilia que lo quería matar, pero están llegando fotos. Bueno, están llegando fotos de la convención. ¿Así? Fotos y recortes de diario que están mandando Germán, Hugo. Les agradezco. Y vos hablabas del trabajo de comisión. El trabajo de comisión, más que el trabajo de comisión, eran las comidas en la Fontana, donde se rosqueaba mucho, ¿o no? En la Fontana. ¿Te llamaba la Fontana ya? ¿Se llamaba la Fontana? Sí, ¿no? Incluso había fotos de todos los convencionales. Sí, después desaparecieron. El Fertonani la había puesto, después desaparecieron. Acá tengo una cena también, una cena de despedida de los convencionales radicales con las autoridades del partido, de Radical a Alfonsín, después a Lacino, me manda Hugo la foto de Lacino. Le voy a contar una anécdota que es poco conocida. Hay dos. De la ex primera dama. Hay dos. Y de Alessio, claro, y de Alessio. Obvio, entonces. Cuando juramos, estuvo Isabelita. Sí. Porque se invitaron a ver presidente. ¿Te acuerdas? Fue Isabelita. En Concepción del Uruguay. Sí, fue la jura de la Constitución. El acto de inauguración se hizo en el Teatro 3 de Febrero. Estuvo Isabelita, estuvo Amalia Fortabat. Sí. Entre otros, estuvieron... Claro, porque invitaron inclusive a Isabelita por el presidenta. Claro. Bueno, resulta que no se podía ver la convención por televisión en Santa Fe. Y Reutemann contrató para poder bajar la señal del satélite a Santa Fe. No sé si lo hizo Paraná o Entre Ríos. Santa Fe sí. Y Santa Fe la pudo ver. Sí. Y vos entrabas en cualquier club de barrio, en cualquier boliche, y estaban viendo, yo digo que fue una construcción de ciudadanía eso, porque la gente quedaba y le interesaba. Decían, y te chistaba si vos hablabas, estoy mirando. Y otra es, acá cuando los del Frente Grande traen de Rondón el aborto, se armó un lío bárbaro.
Entonces hubo manifestaciones proabortistas y manifestaciones de la iglesia, que hubo que poner una guardia policial muy firme para que no chocasen. Bueno, yo el otro día entro a la universidad y me dan una cosa. Cuando veo un profiláctico, era lo que entraba en un preservativo. Bueno. Entonces justo pasaba el hijo Natario Tomás, le digo, que me encuentran esto en casa con yo. ¿Quién lo voy a engrupir que vengo de una sesión de la convención? Bueno, Carlos, muchas gracias por la visita. Gracias por la visita, llena de anécdotas de lo que pasó hace 30 años, más allá del análisis político de lo que y las que no se pueden contar. Lo que significa la reforma de la Constitución aquí, muy cerquita, enfrente. Enfrente. Bien, corte de las 1:30.